En este video tutorial voy a enseñar cómo crear un proyecto nuevo en IC Design Suite 14.7 y cómo cargarle ese archivo de VHDL y programar una CPLD XC9572XL que puede encontrarse en una tarjeta de desarrollo o de evaluación de Hiroshi Denki. Bien, lo primero que hay que hacer es abrir IC Design Suite 14.7. Es necesario instalar la versión correspondiente para Windows 10 a fin de que este tutorial sea exitoso. Bien, hay que crear un nuevo proyecto y aquí colocamos el nombre del proyecto. Yo voy a darle Blink porque vamos a probar el uso del reloj generado en la misma tarjeta a través de un LED. En locación y Working Directory vamos a seleccionar la carpeta de más conveniencia para nosotros. Yo voy a seleccionar un workspace que ya tengo preparado para el video tutorial. Y finalmente se escoge aquí HDL. Siguiente, es necesario llenar esta página correctamente. Se puede cambiar durante la ejecución del proyecto sin ningún problema. Pero esto es vital para que se pueda programar correctamente la CPLD. Aquí se le coloca no especificado, aquí en All. Y es muy importante seleccionar la familia de CPLDs XC9500XL CPLDs. Luego se tiene el dispositivo específico, XC9572XL. Por último, se tienen dos selecciones, Package. Aquí es muy importante que se seleccione el empaquetado correcto del circuito, que es BQ44. Y finalmente la velocidad de las compuertas del dispositivo, que es -5. Posteriormente es seleccionar las herramientas de síntesis adecuadas, que en este caso es la XST VHDL Verilog. Luego la herramienta de simulación, la que más gustan, yo utilizo la eSIM. Y finalmente el lenguaje preferido. Para los videotutoriales se va a escoger VHDL. Finalmente Store All Values. Y por último, la herramienta de análisis estándar, que en este caso debe ser VHDL-93. Siguiente, se muestra una ventana con todo lo escogido anteriormente. Y finalmente en Finish. Si tiene el Workspace, aquí podemos agregar o crear nuevos archivos para el proyecto. En este caso yo voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar VHDL Module. Se va a guardar en la locación que escogimos al principio para el proyecto. Y yo le voy a poner de nombre Blink CPLD Evaluation Port. ¿Sí? Y le voy a dar que se agrega el proyecto. Aquí tenemos un wizard que nos va a permitir crear un port de todas las señales que queremos para nuestro proyecto. En este caso yo no voy a seleccionar ninguno y le voy a dar en Next. Y en Finish ya tenemos el nuevo archivo generado, que yo ya tenía un código de VHDL preparado. Quito todo lo anterior, lo pego y aquí tengo nada más un mero archivo de prueba que va a tener dos señales, la de reloj, básicamente la entrada, de los pulsos para darle un toggle a la salida, que en este caso va a estar conectado a un LED para que pueda parpadear. Todo está generado a través de un evento de reloj para generar un borde de disparo positivo, donde tenemos un flip-flop donde va a estar haciendo un toggle a la señal actual del LED. Y finalmente, a través de un proceso combinacional, la salida se va a presentar en el output. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es generar la síntesis del proyecto, que en este caso hay que seleccionar el archivo de mayor jerarquía de VHDL y darle en Implement Top Module. Le damos que sí y va a empezar a generar la síntesis del proyecto. Cabe aclarar que aquí la síntesis no necesariamente es malo que aparezca esta advertencia, mientras la traducción, el fit y la generación del archivo de programación aparezcan correctos. Aquí el problema de síntesis normalmente aparece porque nosotros generamos un archivo incorrecto. Aquí en el reporte de la CPLD se puede observar que el path del repositorio del proyecto generado por nosotros no se pueden recuperar los archivos y se va a utilizar el nombre de archivo por default. No hay ningún problema, es por eso que la síntesis aparece con advertencia. Esto depende de cómo tengan configurado su ISE. En este caso genera un pequeño summary de todo lo que sucede en la programación de la CPLD y finalmente el reporte. Y aquí se pueden observar
las señales, macros, celdas, flip-flops, registros, etcétera, pines utilizados para generar el proyecto de la CPLD. Ya dependiendo de lo que ustedes escogieron y que corresponda de acuerdo al archivo de mayor jerarquía del VHDL que ustedes generen, nada más deben de verificar que coincida correctamente con lo deseado, ¿sí? Ya que se generó todo esto, hay que hacer el mapeo correcto de los pines de las señales deseadas por el archivo de VHDL. En este caso, abrimos User Constraints y abrimos el Floor Plan I/O. Le damos que sí. Y nos abrirá esta ventana donde se tiene un pequeño dibujo o mapa del circuito integrado. Aquí nosotros tenemos dos opciones: escribir directamente el pin deseado, que en este caso yo voy a escoger el pin 43, porque en la tarjeta de evaluación de Hiroshi Denki se puede observar que el pin 43 está conectado directamente a la señal de reloj. Se puede observar en el Silk Screen de la tarjeta. Pero también, por ejemplo, la señal de output, en este caso la puedo arrastrar a donde yo quiera, ¿sí? Este mismo pin lo puedo mover hacia otro lado. Pero bien, en este caso, para mayor comodidad, lo voy a escribir directamente. Y yo lo quiero en el pin 2. Una vez que se tienen ruteados los pines del VHDL, se le da File, Save, y se escoge la opción por default de la ¿cómo se dice? Del bus de datos de VHDL. Siempre se debe escoger esta primera opción. Le damos OK. Salimos. Y va a aparecer todo con un signo de interrogación. Esto quiere decir que hay que volver a generar los archivos de programación. Se le dan a implementar el módulo principal nuevamente y esperamos a que termine de procesar el programa. Es normal que aparezca el símbolo de advertencia en FIT, porque vamos a ver los errores y advertencias. Aquí dice que en ciertas familias de dispositivos el output no se puede manejar correctamente dependiendo del pin. Entonces aquí es necesario cambiar de pin, suponiendo que el usuario así lo desee. De aquí de alguna manera nos está avisando que estamos forzando un pin a funcionar de una manera que nos recomiendan mejorarlo, en este caso con un BUFG, ¿sí? Pero esto no hay ningún problema, podemos seguir programando correctamente nuestra tarjeta. Una vez que tenemos todo esto, hay que generar a partir del punto .jet que proporciona el ICE. Del punto .jet hay que generar un punto SVF. Para ello vamos a usar la herramienta de Impact. Nos vamos a Tools, Impact, OK. Nos abrió otra ventana donde tenemos que dar doble clic en Boundary Scan, clic derecho, Add Xilinx Device, y nos vamos a la carpeta del proyecto, que en este caso yo le llamé Blink. Vamos a Blink y abrimos el archivo blink-sef.jet. Este .jet se va a llamar igual que el módulo top de nuestro VHDL. Le damos clic, abrir, esperamos un poco que cargue y nos va a abrir la simulación de programación de JTAG o la cadena de JTAG, y nos debe aparecer XC9572XL, el archivo CPLD específico. Le damos clic derecho aquí a la CPLD, One Step SVF. Va a generar el archivo de programación y aquí nos va a decir que el Express SVF fue exitoso. Ya tenemos nuestro archivo de programación. Cerramos la ventana, le decimos que no. Si quieren minimizamos el ICE y nos vamos aquí a los archivos y nos vamos a la carpeta del proyecto, que en este caso yo lo tengo aquí, VHDL Workspace, ICE, Blink, y podemos observar que aquí hay un montón de archivos generados. Debemos de buscar el que se llama default.svf. Le damos clic derecho, copiar, y nos vamos a nuestro escritorio en la carpeta de programación proporcionada en los links de la descripción del video. Proc Xilinx. Aquí ya va a venir un archivo SVF por default, que es el mismo que estoy generando en este video tutorial. Le doy que sí, borrar, y pego el nuevo archivo que generamos en el programa de Impact. Una vez que tenemos todo esto, hay que conectar nuestra tarjeta a la computadora.
va a dar la advertencia a Windows y nosotros hay que abrir el administrador de dispositivos únicamente para corroborar que nuestra tarjeta funciona correctamente. Nos vamos aquí hasta los puertos COM y debe aparecer un USB Serial Port y no importa el número de COM en el que les aparezca mientras esté aquí. Esto quiere decir que está todo bien y podemos realizar la programación de la CPLD. Abrimos la línea de comandos de Windows y vamos a empezar a navegar a través de las carpetas. Ya que tenemos nuestra carpeta de Proc-Xilinx en el escritorio, es necesario buscar esa carpeta. Entonces le damos CD, escritorio, pueden ver, luego es CD, nombre de la carpeta, que en este caso es Proc-Xilinx. Finalmente tenemos que abrir el archivo interno de programación, procpld.exe, espacio, llamamos el archivo svf por default y finalmente escribir "-c", "-v". Cada uno está separado por un espacio y le damos Enter ya con nuestra tarjeta conectada previamente. Nos va a aparecer un montón de ejecuciones que es un checksum realmente del archivo de programación que se está enviando a la cadena JTAG hacia la tarjeta para que pueda programarse el CPLD. Hay que esperar un momento para ver que todo esté bien. Una vez que acaba la programación, se puede observar aquí que dice All TDO outputs match to the expected values. Esto quiere decir que la tarjeta se programó correctamente. Si llegara a aparecer un 824, 532, etc. aquí y dijera 532 elementos no fueron programados correctamente, quiere decir que la tarjeta no se programó bien. Por lo tanto hay que desconectarla y volver a intentarlo. Pero bueno, en este caso fue exitoso. Cerramos y pasamos a observar la tarjeta aquí en vivo. Una vez que tenemos la tarjeta lista, podemos ver que aquí está nuestro LED conectado a través de una resistencia y está al pin 12. Nosotros en la tarjeta de desarrollo tenemos aquí un pot que nos va a permitir ajustar el reloj. Si se fijan, nosotros tenemos también un botón de reseteo. La tarjeta, una vez que se programa, no podemos apretarle reset para poder utilizar nuestro programa de VHDL. Por lo tanto, hay que desconectarla del puerto USB. Se va a apagar la tarjeta, volver a conectarla. Y podemos ver que automáticamente se actualiza nuestro proyecto. Y aquí ya tenemos el archivo de VHDL funcionando la práctica del Blink con nuestro LED. Para verificar que todo funcione correctamente con nuestra tarjeta, únicamente nos vamos aquí al potenciómetro con un desatornillador y empezamos a dar vueltas. Si pueden ver, la velocidad de parpadeo del LED va a aumentar de acuerdo yo gire hacia la derecha en el sentido de las manecillas del reloj. Esto quiere decir que yo estoy aumentando la velocidad del reloj del dispositivo. Sin embargo, si yo giro en contra de las manecillas del reloj, voy a estar decrementando la velocidad del reloj del dispositivo. Ya con esto se puede programar sin ningún problema nuestra tarjeta SPLD, dando fin al video tutorial.